ahora toda la información del deporte local en Polideportivo. Resultados, clasificación, protagonistas. La actualidad deportiva con Andrés Molina en Polideportivo. Muy buenas noches, señoras, señores. Comenzamos Polideportivo como cada lunes, como cada viernes, en este 11 de noviembre, después de una jornada muy intensa en la que ha habido muchísimos partidos y, lógicamente, como suele ocurrir, ha habido resultados de todo tipo, desde victorias importantísimas a derrotas, algunas bastante dolorosas. Pero, en fin, esto es el mundo del deporte y no queda otras que seguir adelante. En la noche de hoy vamos a intentar repasar todos esos resultados, centrándonos sobre todo en la situación de nuestros tres equipos seniors, tanto los dos de fútbol como el de balonmano. Y en próximos programas, sobre todo en las noches de los viernes, pues vamos a intentar profundizar en esa situación clasificatoria de algunos equipos o de algunos clubes. Por ejemplo, el baloncesto, que por cierto tiene muy buenas noticias. Comenzamos. Y de nuestro senior, hablando de fútbol, el mejor parado ha sido sin duda el Abarán, que conseguía en la tarde de ayer domingo su cuarto triunfo consecutivo. Indudablemente una racha muy positiva que le ha llevado a colocarse entre los mejores de la categoría. Y esperemos que continúe, porque además el próximo fin de semana hay que visitar un campo, la Caverina de Calasparra, que tradicionalmente no ha sido muy favorable a los intereses del equipo de las colonias. Esperemos que también ahí cambie la dinámica. En la tarde de ayer, como les decía, visitaba las colonias el filial del Lorca Deportiva, un equipo extraño, me refiero a lo de extraño porque no es el clásico filial en el que la mayoría de sus jugadores proceden del equipo juvenil que tienen en categoría nacional o del posible equipo sub-23, etcétera, etcétera, sino que es un equipo que ha recopilado, que ha reunido jugadores de distintas nacionalidades y que le dan un empaque de equipo muy serio, muy sólido, un equipo que no haya perdido fuera de casa y que lo demostró el porqué en la tarde de ayer en las colonias. Bien es cierto que el partido fue un tanto falto de grandes ocasiones, porque si exceptuamos la primera que tuvo el Abarán a los pocos minutos de comenzar el partido en pies de Nico, si descontamos el gol que conseguía el Abarán, de nuevo por mediación del Pichichi Nico, y la gran ocasión que tuvo el equipo lorquino para empatar en la recta final del partido, que estuvo muy bien defendida por la defensa del Abarán, pues las intervenciones de los porteros fueron muy pocas en la tarde de ayer, pero el partido estuvo intenso, estuvo entretenido, no fue para nada aburrido, a pesar de que campeara el 0-0 en el marcador durante muchos minutos. Destacar también la actuación arbitral. José Miguel Hernández Sánchez fue posiblemente el mejor árbitro que ha visitado las colonias en lo que va de temporada. Mostró 4 cartulinas amarillas al Abarán, a Cosme, a Walter, a Fran Catuña y a Álvaro Ato, a estos tres ya en la recta final del partido, mientras que al equipo rival, al equipo lorquino, también vio 3 cartulinas amarillas. Pero fue un partido jugado con intensidad, pero con deportividad. En la alineación del Abarán, pues muy parecida a la de la semana anterior y la de la anterior. Ayer no podía jugar el medio Juanfran porque tenía un partido de sanción por la doble amarilla del pasado fin de semana en los Garres. Era sustituido por Alex Seco, por uno de los capitanes, y por tanto jugaron Abel Gambín en portería con Tomás Amoró, Iker, Iván Contreras, Alex Seco, Cosme, Ismael, Omane, Fran Catuña, Andrés Panadero y Nico. Los cambios: en el descanso se quedaba en el banquillo Cosme y era sustituido por Sergio Marieta, al que la mala suerte le persigue. Solamente pudo estar 13 minutos sobre el terreno de juego, volvió a lesionarse y tuvo que ser sustituido por Walter Herrera, que al final tendría una destacada actuación en esa recta final del partido. En el minuto 63, todavía con el 0-0, Raúl Torrano sustituyó a Panadero, lo que obligó a un cambio táctico, adelantando Ismael su posición, pero poco relevante. Y después del 1-0 que llegaba en el minuto 68, gol que marcaba de cabeza, por lo poco habitual es más destacable todavía, nuestro Pichichi Nico, máximo goleador de la preferente ya. Y en la recta final del partido, en el minuto 77, pues abandonaban el terreno de juego los dos puntas del equipo, Omane
y Nico. Omane hizo un esfuerzo tremendo en la tarde de ayer, como muchos de sus compañeros, y eran sustituidos por Álvaro Ato y por Adán, o por Adán y Álvaro Ato, que era quien ocupaba la posición más adelantada. Bueno, pues parece que el equipo, dentro de que se ha producido la baja de Dieguito y que puede haber algún jugador más que no está entrando en el esquema de los 24 que componían la plantilla, pero el equipo ha tomado forma. El equipo más o menos lo vamos conociendo y con esos cambios puntuales en cada partido, pues ya casi tenemos un 11 titular, donde en ese equipo titular a mí me gusta decir siempre en todas las divisiones que lo importante es una plantilla titular, que haya al menos 15 o 16 jugadores que puedan ocupar esas posiciones, y parece que eso se va cumpliendo. Lo cierto es que tras esta victoria el Abarán pues se ha situado tercer clasificado. Es cierto que hay algunos partidos de los que se aplazaron el pasado fin de semana que podrían suponer un pequeño cambio. De hecho, solamente el Algezares podría dar alcance al equipo de las Colonias si gana su partido que ha de jugar en el Real, un campo también bastante difícil. Y bueno, lo comentábamos el pasado viernes, ahora queda una jornada menos para llegar al final de la primera vuelta, concretamente quedan 7 encuentros, el Abarán tiene que jugar 4 en casa porque habrá de disputar 2 de forma consecutiva y solo 3 fuera. El próximo fin de semana va a Calasparra, después nos visita el Pinatarense, 2 equipos de la zona media. Hay que visitar al Santa Cruz en Llano de Brujas, que era primero y después de la sorpresa que dio el Calasparra es segundo clasificado. En la última jornada de la primera vuelta visitará las Colonias, ya en el mes de enero, el Mazarrón, que es el nuevo líder, es decir, hay que medirse el primer y segundo clasificado, pero los otros 3 equipos de rivales del Abarán son precisamente los 3 que ocupan las posiciones de descenso, aunque luego son los que más, a veces, los que más trabajo te dan. Molinense B y Archena, que jugarán de forma consecutiva en las Colonias, y en la jornada 16, ya para despedir el año 2024, el Abarán tendrá que visitar al equipo del Algar, que este año no es ni mucho menos el de temporadas anteriores, al menos de momento. Pero bueno, la situación clasificatoria, pues ya les decía, con los resultados de esta semana, el Abarán se sitúa tercero. Recordemos que quedan 4 partidos pendientes de la semana anterior: Calasparra Pinatarense, Ciudad de Murcia Archena, el Real Algezares y Olímpico de Totana Yeclano B. Los resultados de este fin de semana, pues bueno, ha habido de todo. Atlético Pinatarense 3, Molinense B 0. Atlético Santa Cruz 1, Ciudad de Calasparra 4, sin duda la gran sorpresa de la jornada. El líder se había sorprendido en casa y con un resultado bastante abultado. Archena 0, Los Garres 3, reacciona el equipo de Los Garres. El Algar 0, Ciudad de Murcia 2, no parece reaccionar el Algar. Mazarrón 3, Lorquí 0, resultado normal por lo que está haciendo el Mazarrón de nuevo esta temporada. Algezares 2, Lumbreras 3. Yeclano Deportivo B 0, el Real 0 y Churra 3, Olímpico 1, el Churra que también ha reaccionado. En la tabla, nuevo líder Mazarrón 24 puntos, segundo Atlético Santa Cruz 22, tercero Abarán con 19. Cuarto es el Algezares con 18, insisto, con un partido menos. Quinto, Lumbreras con 17. Sexto, Lorca B con 15. A continuación, 4 equipos que tienen un partido menos: Olímpico y el Real con 14 puntos y Ciudad de Calasparra y Pinatarense con 13. También 13 suman Los Garres, que es 11º. Con un partido menos también se encuentran Yeclano B y Ciudad de Murcia, ambos con 11 puntos. 14º es el Lorquí con 9. 9 puntos suma el Churra. Y las 3 últimas posiciones para Archena con 7 y un partido menos. Penúltimo Algar 6. 18º y último Molinense B con 5 puntos. Polideportivo. Resultados, clasificación, protagonistas. La actualidad deportiva con Andrés Molina en Polideportivo. Y el partido que pudo suponer la gran sorpresa de la jornada es el que se disputaba en Primera Autonómica, Grupo Segundo, en la tarde del sábado en el Nicolás de las Peñas. Al final, reparto de puntos que, siendo un resultado a priori muy bueno para un equipo que lucha por salir de la zona baja frente a un líder que lo había ganado todo, después de cómo se desarrolló el partido, pues la verdad que sabe mal, porque el equipo de La Hoya se adelantaba en el minuto 82 por mediación de su central Adrián Pepino, y ya en tiempo de prolongación
lograba empatar el hasta ahora invicto, sigue siendo invicto, pero el que lo había ganado todo, el Bulla Deportivo, que para la mayor parte de los que siguen esta categoría, este grupo segundo, pues parece el gran favorito para ser el campeón del grupo, si es que el Villa de Ceneta no le arrebata ese puesto. Al menos esos dos equipos son los que parten para la mayoría como los grandes favoritos del grupo. Pero en fin, el equipo de Paco Serrano tuvo la oportunidad de haber roto los esquemas. Un equipo que jugó con David Fernández en portería, Dani Parra, Adrián Pepino, Marcos, Joaquín Parra, el capitán, Antonio Francisco, Jorge Gatico, Francisco Buendía, Jorge Camacho, Jorge Abascal y David Cano. Los cambios: en el minuto 60, Álvaro Gomariz sustituía a Francisco Buendía. En el 67, Juanjo hacía lo propio por Jorge Camacho. En el 87, Adrián Candel suplía a Jorge Abascal, y en ese mismo minuto Jorge Gatico abandonaba el terreno para que saltara al mismo Albert. Solamente 4 cambios, porque en realidad el equipo de La Hoya viajó con solo 16 jugadores. Los 4 que saltaron al terreno de juego, más el portero suplente Adrián Ramos. Lo cierto es que ese está siendo otro de los grandes problemas del equipo verde, el hecho de que jugadores importantes son bajas o no van convocados. De los jugadores de la primera plantilla, concretamente, había 6 bajas en esta convocatoria. Andrés Gomariz, que fue otro jugador incorporado hace muy poquitas semanas, Cristian López Salinas, que debía ser probablemente el jugador más determinante de la zona de ataque del equipo del Chinarral, Álvaro Martínez Carrillo, su tradicional delantero centro, el hombre gol del equipo de La Hoya, Juan Ortiz, otro goleador ya veterano, con mucha experiencia en categoría superior, que tenía que precisamente aportar esa experiencia, y tanto Cristian como el propio Juan Ortiz ni siquiera han debutado todavía. También era baja Joaquín Pastor y era baja Kilian, que ya sabemos lo que puede darle a cualquier equipo por su lucha, por su pelea, por su entrega, por su desborde. Pero no estando al 100%, pues la verdad es que va a ser bastante complicado. Ese es pienso, uno de los grandes objetivos o de los grandes retos que debe marcarse el equipo de La Hoya, recuperar a algunos de esos jugadores. Y mirando la tabla clasificatoria, dejando un poco lo que fue el partido, ya digo que lo principal es que sobraron 2-3 minutos para poder haber logrado la victoria, es que el equipo está ahora mismo en un grupo con otros 3 equipos que están con 4 puntos. El colista es el Cejín, que solo suma 2, pero hay que intentar salir de ahí cuanto antes. La verdad es que en la clasificación de la Federación Murciana todavía aparece con 7 puntos, le aparecen los 3 puntos de la primera jornada, que le hubieran venido de perla en la victoria in extremis ante el Beniel, que luego supuso el pérdida del partido por alineación indebida. En esta categoría son 4 los partidos que quedan pendientes de disputar de la pasada semana: el Cotillas Beniel, el Beniaján Esparragal, el Cejín Ciudad de Mula y el Club Deportivo Ya del Campo Huracán, que ya no es el colista, ahora es el Cejín. Y sinceramente hay 2 partidos, el del próximo fin de semana en Ceutí y el que se juegue cuando se recupere esa fecha ante el Huracán, que pueden ser determinantes, porque si se jugaran prácticamente juntos y se consiguieran 6 puntos de una tacada, el cambio sería tremendo, porque no son tantas las diferencias que hay todavía en la tabla clasificatoria, pero interesa no dejar que esos huecos se vayan abriendo cada vez más. En cuanto a la jornada octava de la categoría de este grupo segundo, los marcadores fueron Beniel 2, Independiente de Ceutí 0, Esparragal 0, Cotillas 3, Jumilla 3, Beniaján 0, Alto Real 0, Atlético de Cabezo de Torres 3, parece que reacciona el equipo del Cabezo, Ciudad de Mula 0, La Copa 1, Ceneta 3, Cejín 1, Deportivo Huracán 2, Cieza B 2 y el ya comentado Bullas Deportivo 1, Club Deportivo Ya del Campo 1. En la tabla clasificatoria sigue siendo el líder, además destacadísimo, el Bullas con 22 puntos, segundo es Ceneta con 17, tercero Jumilla también con 17, cuarta posición para Beniel con 16, 14 suma el Alto Real, 13 para Beniaján, 12 tiene el Cotillas, con 10 puntos están La Copa y Esparragal en el centro de la tabla clasificatoria, Cieza B tiene 9, es décimo, y a continuación Atlético de Cabeza de Torres suma 5, 4 para Club Deportivo Ya del Campo, Club Deportivo Ciudad de Mula, Independiente de Ceutí y Huracán del Siscar, y decimosexto y último Cejín, con solo 2 puntos en su casillero.
En cuanto a las bases, hablamos primero del Club Deportivo Hoya del Campo. No fue la mejor jornada, ni muchísimo menos, ya que hubo solamente 2 victorias y 2 empates, por 4 derrotas. En primera cadete, primera derrota del líder, Esparragala 2, Club Deportivo Hoya del Campo 1. No obstante, el equipo sigue siendo tercer clasificado y para ser un equipo prácticamente nuevo esta temporada no está nada mal. En segunda cadete también derrota en casa, Hoya del Campo 1, Alto Real 2, mientras que en segunda infantil se produjo la victoria más sonora de la jornada, Alto Real 1, Hoya del Campo 11. En segunda Levín, victoria para el equipo que visitaba el Chinarral, Hoya del Campo 2, Ciudad de Jumilla A 6, mientras que en tercera Levín fue también la derrota más abultada en el derbi comarcal, Blanca 11, Hoya del Campo 3. En tercera Benjamín, reparto de puntos, Hoya del Campo 1, San José Los Ángeles A 1. En prebenjamín, victoria importante para los más peques, Hoya del Campo 3, Alto Real B 1, y en féminas, el próximo fin de semana empieza el equipo cadete infantil, en este caso el infantil Alevín, reparto de puntos, Hoya del Campo 1, Chiclano 1. Sigue toda la actualidad del deporte local en Polideportivo, lunes y viernes a las 8 de la tarde en la sintonía de Radio Abarán. Para el Abarán Club de Fútbol sí fue una jornada muy positiva, solo una derrota de los más peques, de los protagonistas que tuvimos el pasado viernes aquí en el estudio. Comenzamos por los juveniles, que en la tarde del sábado ganaban con claridad, sobre todo con una segunda parte pletórica. Abarán 6, Ciudad de Yecla B 1. 2-1 al descanso. La goleada de la jornada vino en categoría cadete y parece un tanto extraño ya en estas edades. Abarán 13, Archena 1. Victoria también en un partido muy emocionante en infantil, el disputado en la matinal del sábado, Abarán 4, Jumilla B 3, con un auténtico golazo, el cuarto, el que ponía por delante al equipo de Abarán en la recta final del partido. Y en primera Levín, como les decíamos, la única derrota, Moratalla 3, Abarán 1. Y para terminar con el mundo del fútbol, recordar que Abarán Promesas descansaba el equipo Benjamín, jugaba el Alevín, lo hacía en la mañana del domingo y lo hacía de forma espléndida, ya que goleaba. Abarán Promesas 10, Molinense 1. Un inciso para el fútbol sala, segunda B, la jornada de este fin de semana totalmente negativa para nuestros vecinos. Bujalance 9, Blanca Fútbol Sala 2 y lógicamente habrá que intentar buscar algún revulsivo rápidamente para no quedar descolgados en la tabla clasificatoria. El próximo fin de semana, partido en casa muy importante para sumar 3 y no quedarse descolgado demasiado pronto en esta primera vuelta. Polideportivo. Resultados, clasificación, protagonistas. La actualidad deportiva con Andrés Molina en Polideportivo. En balonmano, en las categorías masculinas pintaron bastos desde la primera división a la categoría cadete. En primera división, el partido jugado en la tarde del sábado en el pabellón Príncipe de Asturias, de nuevo con un buen ambiente en la grada, aunque tenemos la costumbre de llegar un poquito tarde, y más en este caso que el partido se adelantó media hora. El resultado final fue de Agringenia Baranera 21 al Arcos Ciudad Real 27. La verdad es que el partido comenzó de forma muy fría para el equipo de Abarán, para el equipo dirigido por José Antonio Moreno, que vio como en el minuto 5 el electrónico reflejaba un rotundo 0-4 para el cuadro de Ciudad Real. Y la verdad es que no había tanta diferencia. La diferencia, valga la redundancia, estaba en que los lanzamientos del equipo ciudadraleño veían portería y los lanzamientos del equipo de Abarán, pues sobre todo en esos primeros minutos se encontraron un par de palos, encontraron alguna buena intervención de Enric, del portero catalán en las filas del equipo de Ciudad Real, que fue de los más destacados, y después de ese 0-4, pues el equipo se entonó. De hecho en el minuto 10 el marcador era de 3-5, 4-7 en el minuto 15, pero de nuevo un tirón del equipo visitante, del equipo que vestía de negro, para irse al descanso con un 9-14 que le daba una cómoda ventaja. Pero estábamos acostumbrados a que este equipo reaccione, porque 9 goles en 30 minutos era muy poca aportación ofensiva. En la segunda parte mejoró un poquito este aspecto, pero no lo suficiente como para poner en apuros al equipo rival. Seguían los 5 goles de ventaja para el equipo de Ciudad Real, hasta que en el minuto 45 el electrónico señalaba 16-20. Hubo un nuevo tanto del equipo de Abarán y tuvo un par de ocasiones para haberse puesto en -2.
Incluso hablando con los árbitros después del partido, me comentaban que entre ellos lo habían estado comentando, valga también la redundancia, que si el partido se hubiera puesto con 2 goles de diferencia, el final hubiera sido apoteósico, pero no pudo ser. Quizá el cansancio, quizá la precipitación, cuestiones que no tienen una única forma de entenderla. Son muchos pequeños detalles. Pero lo cierto es que de ese posible 18-20 se pasó al 17-22 en un abrir y cerrar de ojos, y ya el partido estaba prácticamente decidido para llegar al final con ese 21-27, a pesar de los intentos de hacer defensas mixtas, de intentar robar balones, pero era demasiado tarde. Y sobre todo hay que contar con el equipo de Ciudad Real, donde no viajó su jugador brasileño, pero creo que no le vino nada bien al equipo de Abarán, aunque parezca un contrasentido, porque el argentino Lautaro Echeverría, que normalmente juega de extremo izquierdo, jugó en primera línea muchos minutos y fue de los jugadores que más daño hizo a la defensa de Abarán. Además anotó 5 goles, casi todo en penetración. Jaime Colmena también hizo 5, 4 hizo Juan José Serrano J, el pivote del que ya hablábamos el pasado viernes, y Óscar Pinilla, el veterano Óscar Pinilla con 37 años, hizo 4 goles, pero fue el hombre que marcó el ritmo del partido. Indudablemente un equipo que gira mucho en torno a estos dos jugadores, y la presencia, como decíamos, del meta de Enrique David González Yáñez, que sin duda realizó un gran partido en lo que viene siendo su rendimiento habitual a lo largo de la temporada. En cuanto al equipo de Abarán, pues jugaron Amando García, que anotó 4 goles, Alejandro Mármol, Alejandro Martínez, Rubén Alcaraz 3, Miju Pérez, Rafa Pérez, Manu Muñoz, Javi Pontanilla, Jesús Saurín 1 gol, Fabio Moros 7, con un 100% desde los 7 metros, Eric Gavilán 1, Abel Gavilán 3 y Alejandro Sánchez 2. La verdad es que, como han podido comprobar, hubo muchos jugadores que no anotaron, y eso también se dejó notar en las posibilidades del equipo de haber acortado distancia y de haberse metido un poquito más en el partido. Arbitraron los hermanos Carlos y Alberto Vera Ávila de Sevilla. No fue un partido demasiado complicado, de hecho, y no creo que sea demasiado positivo. Positivo es que el equipo no tuvo ninguna exclusión, pero quizá indique un poco que no se llegó a tocar lo que se debía. En cuanto al equipo visitante, tuvo 4 exclusiones, pero momentos puntuales que tampoco le hicieron demasiado daño, aunque hubo un instante en que parecía que podía haber reacción, pero no fue así. El partido estuvo dominado de principio a fin por el equipo rival, y hay que reconocerlo, y pensar ya en la próxima jornada, en partido importantísimo, el que se va a jugar en tierras de Ciudad Real, precisamente en Pozuelo de Calatrava, quizá contra el más modesto de los equipos de la provincia de Ciudad Real este año en esta categoría. En fin, no pudo ser. Una nueva derrota, hay que seguir peleando. Nadie dijo que fuera a ser fácil. Agringenia Baranera 21, Alarcos Ciudad Real 27. Bueno, resultados de esta jornada. Recordemos que el Maristas Algemesí Elche fue aplazado, y el Mislata Levante también, que se recuperó uno de los partidos aplazados de la jornada anterior. Torrevieja 28, Bolaños 32, cuidado con este Bolaños que está apretando fuerte, y que quedan por tanto de esa jornada séptima 3 partidos por disputar: el Pozuelo Maristas Algemesí, el Elda Mislata, que suponemos que ambos se puedan recuperar porque es en cancha ajena y no tiene nada que ver como estén las instalaciones en Valencia, todavía en situación muy precaria, y un Levante Agringenia Baranera que ya tiene fecha, el martes 3 de diciembre a las 9:30 de la noche. Ahí es nada, martes 3 de diciembre, 9:30 de la noche. Los resultados de esta jornada: San Juan 35, Pozuelo 25, San Juan 34, Pozuelo 25. Petrer 27, Elda 31, un gran derbi con un Elda bastante superior. Bolaños 32, UCAM Murcia 22. Agustinos B 28, Torrevieja 24 y Águilas 32, Mallorca 24, nueva victoria del equipo aguileño, nueva derrota del equipo de Mallorca, que parece tener muchos problemas. Y el ya comentado, Agringenia Baranera 21, Balonmano Alarcos Ciudad Real 27. Sigue toda la actualidad del deporte local en Polideportivo.
Lunes y viernes a las 8 de la tarde en la sintonía de Radio Abarán. En la clasificación, San Juan con 16 puntos es el único que ha ganado todo. Por cierto, hay solo entre los 6 grupos, solo hay 3 de ellos donde el líder lo ha ganado. El B, donde Zamora lleva 8 de 8, el C, Zaragoza 8 de 8 y el E, San Juan 8 de 8. San Juan, como digo, 16 puntos, Bolaños segundo con 15, también invicto, Petrer tercero con 12 a pesar de su derrota de ayer, primera derrota de la temporada, Alarcos Ciudad Real 11, Agustinos B 10, Elda 9, con un partido menos, Levante 7, 2 partidos menos, Mislata 6, 2 partidos menos, Pozuelo 6, un partido menos, UCAM Murcia 6, Algemesí 5, 2 partidos menos, Águilas 4, un partido menos, Abaranera 4, un partido menos, Mallorca 3 y las 2 últimas plazas para Torrevieja con solo 2 puntos, precisamente los que consiguió en Abarán, y Elche, que todavía no ha puntuado, aunque también tiene 2 partidos menos. En las categorías territoriales, en masculina, 3 partidos, 3 derrotas. Loma Roldán 40, a Asociación Abaranera 33, un partido con muchísimos goles en el que indudablemente no dio tiempo prácticamente ni a hacer falta, ni a que hubiera golpe franco. Son un total de 73 goles en 60 minutos, una auténtica barbaridad. En categoría juvenil, Judesa 39, Asociación Abaranera 35, un partido extraño con un final muy extraño, porque en el minuto 50 ganaba el equipo de Abarán 27-31. Más 4, y acabó cayendo por 4. Y es que en los 5 últimos finales se produjo un parcial, si no están equivocados los árbitros, de 10-3. La verdad es que un resultado que llama mucho la atención. Y en categoría cadete, en el derbi, pues otro tanto de lo mismo. Buena primera parte, bajón en la segunda y derrota final. Cieza 37, Abaranera 29. En categoría femenina, primera división victoria importante en una cancha difícil y a pesar de las bajas, Águilas 23, Asociación Abaranera 27, victoria yo creo que bastante clara. En categoría cadete, mucho más clara la que se conseguía en la mañana del sábado, el juvenil descansaba en casa, Abaranera 36, Bullense 26, desde el primer momento el equipo fue abriendo brecha en el marcador y pudo haber conseguido incluso una victoria mayor. De hecho, en los últimos minutos hubo tiempo para que disfrutaran todas las jugadoras del banquillo y que algunas de las titulares descansaran porque bien se lo habían merecido. En cambio, en categoría infantil, un partido con una notación bastante menor, pero la de victoria para el equipo visitante. Abaranera 14, Bullense 19. Finalmente, el partido Águilas-Abaranera, que estaba previsto en categoría Levín mixto para la mañana del domingo, se ha aplazado y todavía sigue sin debutar nuestro más joven equipo de balonmano. En baloncesto, cosecha positiva, ya que de los 5 equipos que actuaban este fin de semana, no lo hacía el junior femenino, 3 victorias y algunas muy llamativas. Concretamente en categoría cadete masculina, Escuela Vázquez Abarán 77, Cieza 31, y es que van 4 de 4, 4 partidos disputados, 4 victorias. Francisco José Milanés Gómez, con 21 puntos, fue el máximo anotador y el jugador con más valoración del encuentro. Dicho así, como se suele decir ahora, MVP. En categoría infantil masculina, en cambio, hubo derrota en la visita a Cieza. Cieza 73, Escuela Vázquez Abarán 51. En este partido fue Iván Castaño, con 18 puntos y 16 de valoración, el jugador más destacado del conjunto abaranero. En cuanto a las féminas, 3 equipos, buena cosecha, como decía, 2 victorias. El infantil de segundo año, que está en categoría plata, una categoría superior, ganaba al segundo clasificado y a domicilio y de forma clara. Cartagena 22, Escuela Vázquez Abarán 58. Y es que el equipo infantil de categoría plata también es líder, también ha ganado los 3 partidos disputados. En este último choque, Irene Torralba, con 17 puntos y 11 de valoración, fue la jugadora más destacada. En el zonal de infantil femenino, el equipo de primer año derrota en casa Escuela Vázquez Abarán 39, Cejín 71.
21. Martina Gómez con 11 puntos fue el máximo exponente anotador del equipo baranero, y el minibásquet femenino conseguía su primer triunfo de la temporada en la segunda jornada. En la concentración disputada en Archena, Escuela Vasca Barán 59, Marme 25, Vera Carrillo 19 puntos, 11 de valoración, y Yanira González hizo 12 puntos, muy cerca de su compañera. Total, otro dato importante de este equipo de minibásquet: jugaron 10 jugadoras, anotaron 9, lo que siempre es un dato a tener en cuenta en cualquier deporte de equipo. Y como les decíamos, pues probablemente vamos a intentar el próximo viernes tener más protagonismo, bien sea de los equipos de baloncesto o los de balonmano o los de fútbol, pero en categorías de base, dedicar los viernes un poquito más a cada uno de ellos, como hicimos la pasada semana con los chavales del equipo de Primera Alevín. Y con ello pues ponemos el punto y final a nuestro programa en la noche de hoy. Como han podido comprobar, resultados de todo tipo, y ahora, a partir de hoy, a trabajar de nuevo, a trabajar durante la semana, a entrenar para preparar los partidos de la siguiente jornada, que nosotros les contaremos Dios mediante aquí el próximo viernes en la siguiente edición de Polideportivo. Gracias por su atención como siempre y hasta el viernes.